Gracias, David, por la invitación. De verdad, también te doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Nicole, a David, a Angie, a Eudalis, a Adriana de Luque. Buenas noches. Y bueno, los que no alcancé a ver porque no puedo en este momento tocar la pantalla. Bueno, creo que ya vamos a empezar porque el tema realmente es hermoso. El tema me apasiona, es bello y aparte de todo que es un poquito extenso. Entonces, creo que hay mucha tela que cortar en este tema. Me presento. Mi nombre es Rocío Bravo. Soy de la comunidad Sembradores de la Palabra, líder de la comunidad Sembradores de la Palabra. Junto con mi esposo, René Acevedo, formamos una comunidad ya hace 16 años. Ahorita el 4 de julio cumplimos 16 años como comunidad. Llevo también dentro de la Renovación Católica Carismática ya 31 años, mucho tiempo en el Señor, pero pues obviamente que tenemos pues muchas historias que contar y sobre todo en la danza. Nací de nuevo en el año 89, en un encuentro que hubo en mi casa. Por gracia de Dios, mi familia o mi mami, pues también es líder de una comunidad de oración que se llama la Comunidad Cristo Rey, y pues ella empezó a orar por nuestra conversión. Somos dos, mi hermana y yo. Pues yo entré primero a la presencia de Dios y ahí me enamoré de la presencia de Dios, me enamoré de la gracia que trae todo esto, y en ese momento, cuando el Señor hizo un llamado sobre mi vida, fue entendiendo poco a poco y lentamente lo que significaba esta dimensión tan fuerte y tan grande que es la adoración. Seguimos dándole la bienvenida a Ernesto, a Marlon Zapata. Hola Marlon, Dios te bendiga. A Cristian, David, y bueno, ahí vamos avanzando. Yo quiero darles algunas pequeñas directrices de esta noche. Vamos a tener un momento de oración inicial, ¿sí? Muy cortico, porque la oración final va a ser un poquito más extensa. Después de la oración y la bendición, vamos a tener un momento de palabra. La idea es aprovechar el tiempo al máximo. Si te están escuchando. Quiero saber si me están escuchando. Pues mi voz es un poquito fuerte, pero quiero saber si me están escuchando, que alguien me diga unas manitos o me diga sí, te estamos escuchando bien. Y con eso entonces ya seguimos normalmente. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Ah, ok, listo, David. Gracias. Me están escuchando bien. Entonces, allá tengo el eco. Entonces, les decía que mi encuentro con el Señor fue en el año 89, pues ya, imagínense, ya tanto tiempo. Y tuve la gracia y la bondad de recibir al Señor y entender realmente el poder y la gracia de la adoración. Yo quiero mostrarles para empezar, bueno, les estaba diciendo las directrices. Primero vamos a orar, luego vamos a tener un momento de palabra y finalmente vamos a hacer juntos, pero primero vamos a escuchar un canto que les dice Dios a través del canto. Quiero que se preparen en el corazón. Yo les voy a invitar, como se los digo a la comunidad los miércoles, que tenemos un tiempo de adoración, y es que realmente se desconecten de su casa. O sea, completamente. Si tienen hijos, se desconecten. Si están en este momento en la cocina, se me desconecten. Que sea solamente este tiempo para realmente escuchar la voz de Dios. Estar tú con el Señor, tú delante del Señor. No sé qué te va a decir Dios en este tiempo, pero lo único que te digo es que seas obediente, de que estés tú solo en tu habitación, en la oficina, donde quiera que te encuentres, pero tú solo con tu familia, pero que no haya distracciones, porque lo que vamos a hablar y lo que de pronto nuestros hermanos y hermanas hablaron, necesitamos respeto también, porque aunque no nos escuchamos, yo estoy asumiendo que tú me estás escuchando. Primero,
que estás escuchando la voz de Dios a través de la palabra. Tercero, que estás dispuesto en tu corazón, en tu mente, en tu alma y espíritu a entender y a vivir esta experiencia de Dios, que seguramente para muchos de ustedes es nueva, para otros es vivirla nuevamente y para otros seguramente es reforzar el ministerio y el llamado. Así que yo les pido de verdad mucho orden allí en donde quiera que estén. Y por último, después de escuchar la canción, la melodía, la música, yo te voy a invitar para que veas un poco la ministración que Dios tiene en esta noche y luego te voy a dar la indicación de que apagues la luz para que escuches, porque el tema de hoy es un tema que se necesita vivir y experimentar desde el ministerio de cada uno. Entiendo yo por David que muchos de ustedes son danzantes, unos son otros líderes, otros pertenecen a comunidades, otros de pronto no tienen el llamado de la danza, pero les encanta el tema y les apasiona, así que todos son bienvenidos. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que tú vengas en esta noche con el poder de tu Espíritu a desatar tu gloria, a desatar tu grandeza, a que los cielos se abran y la tierra se mueva en esta noche sobre cada pantalla que nos está viendo, que traspase las fronteras, que tu espíritu nuevo, que un espíritu nuevo se desate sobre cada lugar, sobre cada país, sobre cada región que nos escuche a nivel nacional, sobre cada país, sobre el mundo entero, Señor. Que esta noche se muevan los cielos y la tierra sobre las palabras, sobre los corazones, la mente, los labios y las manos de cada danzante, de cada danzarín, de cada ministro, Señor. Que la voz profética de tu Espíritu se mueva en esta noche. Que se desate, Señor, naciones que se muevan delante de ti. Que sean naciones juntas, unidas. Porque en este tiempo de confinamiento no hay fronteras para alabarte. No hay fronteras para adorarte, para escuchar tu voz, para bendecir tu santo nombre, Señor. Por eso desato sobre tu vida el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder de la danza, el poder de la adoración en esta noche. Que todos unidos nos encontremos para escuchar la voz del Padre, del Hijo, del Espíritu, para sentir y vivir esta experiencia, para movernos en Él, para que la gracia del Espíritu venga sobre tu vida y que la unción te toque desde ya y que la gracia de la unción te mueva y te conmueva y desatamos sobre tu mente, sobre tu corazón y sobre tu vida una gracia poderosa, la gracia de la presencia del Espíritu de Dios. El mover de la unción sobre tu vida, la gracia sobre tu vida, el mover de Dios sobre tu vida. Que esta palabra que escuches en esta noche llegue a oídos dispuestos, a oídos de discípulo, a oídos que realmente quieran entender y comprender en el corazón lo que Dios quiere para ti en esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu aliento, bendigo la fuerza que tienes en esta noche para recibir de Él y bendigo todo el gozo que necesitamos también de parte tuya. El gozo de Dios que viene sobre tu vida. Porque todo aquel que danza tiene el gozo del Espíritu. Amén. Así que lo desatamos en esta noche. No importa lo que estés viviendo, no importa si te ha dado estrés el confinamiento, si esta cuarentena y este tiempo de apartarte de la sociedad, de muchas cosas, te ha traído ansiedad, tristeza, depresión, qué sé yo. Pero eso trae la danza. La danza trae ánimo, trae espíritu nuevo, trae intercesión, trae un abandono total, un gozo total, una alegría total. Y eso es lo que vamos a transmitir en esta noche. Amén. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María te acobije, te acompañe, te separe todos los días para Dios y que su manto intercesor siempre esté contigo. Y todas las noches y todos los días, su escarcha, su rosa, su olor agradable te acompañe. Que María siempre esté contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor, donde quiera que estés. Dale ese aplauso glorioso, ese aplauso que se lo merece, ese aplauso que está aquí a flor de piel, su unción, su gracia, su poder. Bueno, yo realmente, cuando hemos hecho todo este tiempo de trabajo virtual, de experiencia virtual, yo quiero decirte que yo te visualizo como una asamblea grande, como una asamblea gigante, una asamblea de adoración. Y por eso es como si yo estuviera contigo y como si estuviéramos todos juntos reunidos en un lugar muy grande. Así que me van a escuchar como si estuviera yo en una asamblea gigante, ¿amén? Y así va a ser. Y así es, porque no sé cuántos nos estarán escuchando. Mis hermanos, yo quiero partir de esta experiencia. Quiero darles a conocer este pendón que quise colocar en esta noche precisamente por la invitación que me ha hecho David. Voy a correr el atril y yo quiero mostrarte este pendón. Y quiero que allá en el fondo de tu espíritu, tu corazón, tu mente, ¿qué te dice Dios ahí para partir de esta enseñanza? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te muestra el Señor? Yo te voy a decir lo que hay. Está un sacerdote tocando un shofar y el shofar con ondas dando a conocer algo y mostrando algo. Pero el sacerdote, que es el que tiene la autoridad, está tocando el shofar. Y ahí las ondas, que vamos a hablar ya de todo eso, se elevan a los cielos para entender realmente la adoración. La adoración. David me hizo una propuesta muy clara para esta noche y es hablar sobre danza e intercesión profética. Pero yo quiero decirle a David y a todos que realmente me puse a ver, analizar un poco desde la experiencia también personal, desde dónde nosotros tenemos que partir para entender qué es la danza y la intercesión profética. No es de una, yo venía a decirte, la danza profética es esto y la intercesión profética es esto, no. Porque es necesario partir desde una raíz importante, desde algo realmente que tenemos que tener todos para entender el significado de la danza profética, que eso va a ser un poco más al final. Sin embargo, si no nos alcanza el tiempo, con David hablábamos también de partir esta enseñanza quizás en 2 o 3 sesiones, porque es mucho lo que hay que hablar sobre este tema. Entonces vamos mirando y si es necesario otro día, pues lo vamos a hacer. ¿Listo? Así que no se preocupen, lo vamos a terminar, porque pues no se trata de acelerarnos, porque si se trata de formar, se trata de formar bien. Y se trata de que tú entiendas claramente lo que significa absolutamente todo lo que el Señor nos regala. Así que mis hermanos, antes de comenzar a hablar sobre la danza y la importancia de la intercesión profética en ella, es muy importante, colocaba yo aquí, que ustedes conozcan por qué es tan importante adorar. Partiendo de lo importante que es adorar, entendiendo que más que adorar, o más que vivir una experiencia de la adoración, es ver y reconocer el magnitud y la magnitud y la dimensión de este llamado. Es un llamado gigante, es una dimensión distinta. No creas que es solamente colocarnos la vestidura, yo sé que tú lo sabes. No solamente es mostrar un rostro agradable, no solamente es levantar las manos delante de Él, no solamente es tener un corazón dispuesto, sino que yo quiero decirte, para empezar, cuando empiezo por este pendón, que la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es vivir día y noche con Él, en Él y para Él. Es ver la gloria de Dios a través de sus manifestaciones poderosas. Es estar centrados en el único y absoluto Jesucristo, único Dios, único Señor,
único en todo sobre tu vida y mucho más en este tiempo. Es ver cómo se derraman las gracias y los dones a través de esta manifestación y vivencia de adoración. Cuando tú y yo entendemos qué es la adoración, entonces empezamos, como yo en mi tiempo, en su momento y en el presente, a entrar en una dimensión distinta, a entrar en una dimensión extraordinaria. No todos, quiero que lo entiendas, no todos viven y reconocen la adoración como un estilo de vida. Y no todos viven esta dimensión extraordinaria, porque es otro campo distinto, porque es entrar en las profundidades de Dios, es entrar en el mar del Espíritu, es entrar en las gracias del Espíritu, es entrar en lo profético, es entrar en la dimensión profética del Espíritu, y más adelante lo vamos a comprender. Así que cuando empezamos a entender que es una dimensión distinta y es un mover diferente, entonces empezamos a ponernos serios y empezamos a respetar esa presencia de Dios. Empezamos a respetar lo que Él trae, cómo lo lleva, cómo lo trae sobre tu vida, sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Y es cuando empezamos a entender el celo por el llamado, el celo por el Espíritu, el celo por el ministerio de Dios. Así que quiero también decirte que todo va cambiando en tu vida cuando comprendes qué es la adoración. Pero no es cualquier adoración. No es cualquier adoración. Empiezas a comprender lo que significa la palabra de Dios en tu vida. No es solo esto que tú ves. Empiezas a comprender lo importante de la palabra de Dios en tu vida. Empiezas a experimentar la revelación de Dios. Es algo tremendo. Empezar a experimentar la revelación de Dios es que viene con los dones espirituales cuando tú recibes revelación. Porque son revelaciones extraordinarias, porque trae la visión de Dios, porque trae el mover de Dios sobre tu vida, sobre un llamado, sobre un ministerio, sobre una comunidad. Entonces Dios te empieza a revelar claramente qué es lo que tiene sobre ti, qué es lo que tiene para ti, cómo te tienes que mover, de qué manera tienes que danzar, cómo debes mover tus manos, tus brazos, tu cuerpo, pero no solamente eso, cómo te debes mover en tu vida. En tu vida, en tu diario vivir. Y para esto es muy importante la sensibilidad y el corazón abierto a esta dimensión espiritual. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Porque te estoy diciendo que nací en Dios hace 30 años. Y no es algo que yo esté viviendo ahorita, en el presente. Es algo que yo viví y estoy viviendo desde hace 30 años. Lo que pasa es que creo que durante este tiempo hemos estado como en confusión sobre la adoración, ¿sí? Y creo que es importante empezar a alinear y poner líneas directas y directrices sobre esto y este llamado. Por lo tanto, mis hermanos, quiero darte unas razones en esta noche muy importantes sobre ¿qué es la adoración profética? Para hablar de danza profética, yo necesito hablarte de la adoración profética. Porque es la experiencia de Dios en mi vida. Y porque fue la experiencia de Dios en mi vida. Y te la quiero contar antes de empezar. En este encuentro personal que tuve, el primer don que Dios me regaló en este encuentro, en el primer momento en que yo le dije al Señor sí, yo bajaba por las escaleras de mi casa, había unas mujeres reunidas, muy fuertes en el Señor, y entonces
yo experimenté en el segundo piso antes de bajar que algo venía sobre mi vida. Ellas estaban orando en lenguas y es como el shofar. Se escuchó la voz de Dios, se escuchó y retonó y resonó la voz de Dios sobre ese lugar. Y entonces empezó la voz de Dios a subir al segundo piso y subió como este shofar y como este pendón, tal cual. Por eso lo traje. Y lo traje para que tú entiendas un poco sobre la adoración profética. Lo que está hablando este sacerdote que está en dibujo es la voz profética de Dios sobre su pueblo. Es la voz profética del Espíritu sobre un lugar. Es la voz profética del Espíritu sobre tu vida. Es la voz profética del Espíritu sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Y eso yo lo entendí en el momento que Dios empezó a hablar en lenguas a través de estas mujeres y me pasó como la sensación de querer bajar. Yo entendía todo lo demás porque en mi casa siempre se oró y siempre hubo una renovación vigente, viviente, avivante, pero mi encuentro personal nunca lo tuve hasta ese momento. Hasta el momento que la voz de Dios entró en mi casa y subió al segundo piso y bajé. Y estas mujeres oraron por mí. Y cuando oraron por mí, se desataron los dones espirituales. Pero hubo algo importante, un ingrediente importante. Ese ingrediente fue la sensibilidad de mi vida, de mi corazón, ante las cosas del Espíritu. Ricardo, gracias por estar ahí. Dios te bendiga desde Perú. Y entonces, esa voz de Dios viene en aliento sobre mi vida. Y Dios empieza a hablarme proféticamente. Para los que no han tenido esta experiencia de la voz profética de Dios, es simplemente abrirte a la nueva dimensión de la adoración y ahí la podrás vivir y entender. Estas mujeres oraron por mí y se desató la voz profética a través de estas mujeres. Pero no siendo esto suficiente, el Señor me regaló el don de lenguas. Y yo no sabía para qué o por qué, pero pues fue algo importante en mi vida y ha sido muy importante en este proceso. A unos le tienen miedo a este don. Unos le tienen, yo no sé, como tan mucho respeto humano y como que no lo quieren recibir. Yo te digo, es hora y ese es este tiempo que tienes que recibir ese bautismo en el Espíritu. Que no te dé miedo a recibirlo porque lo necesitas para vivir la danza profética. Lo necesitas para la adoración profética. Y ya entendiendo, en ese momento, entre comillas entendiéndolo porque la verdad fueron muchas cosas que el Señor me dijo. Pero una de ellas te la quiero compartir. Y una de ellas fue, tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ahora no lo estás comprendiendo. Pero yo quiero decirte que cuando tú levantes tus manos y cuando tú muevas tus pies, vas a derribar al enemigo y vas a hablar en pos de mí, vas a ir delante de mí. Y yo no entendía eso. Eso es una voz profética. Y entendiendo ya, obviamente me enamoré del Señor y empecé a caminar en Él porque me impactó mucho la palabra. Y en ese orden de ideas, entonces empecé a escuchar los cantos, empecé a escuchar las melodías y el Señor empezó a hablar a mis oídos, a mi corazón, sobre lo que Él quería. Y simplemente un resumen de toda mi historia y lo que Él quería era una mujer postrada delante de Él para escuchar su voz. Una mujer que escucha su voz para levantar un ejército. 2, una mujer que escucha su voz, que le obedece y que se levanta un ejército de ministros de Dios para hablar proféticamente sobre lo que Dios quiere. Y 3, una mujer o 4 que empezó a experimentar la voz de Dios a través de la danza. Y eso es algo nuevo en ese momento para mí.
Y no solamente para mí, sino para la Iglesia Católica. Fui apedreada, fui como muy, ¿cómo les digo? Abatida, me hablaban muy duro, porque hace 30 años la Iglesia Católica no tenía la danza. Estaban en inicios en Cali. Y digamos que fui la pionera en Bogotá. Pues eso es lo que la voz y el espíritu y todos los hermanos y todo lo que uno ve fue como el momento. En ese momento fue muy difícil porque es chocar contra algo que tú estabas viviendo en el Señor, pero la gente que obviamente era del Señor te decía: esto no viene de Él, esto no es de Él. Entonces yo, ¿qué hice? Calmé mi espíritu, calmé mi corazón, reposé en Él y le pedí a Dios discernimiento. Y fui muy obediente, ¿sí? Fui muy obediente. Y entonces me centré solamente en escuchar su voz y Él empezó a levantar el carisma, el llamado y el ministerio. En la medida que vamos hablando, les voy contando alguna historia. Así que, primer elemento, quiero decirte, primer punto, quiero decirte que saqué muchos, pero me quedé con unos, porque no nos alcanzaba el tiempo. Primer elemento, por lo cual nosotros tenemos que vivir una adoración profética. El primer elemento es porque Él, míralo bien, el que está arriba, el que te ha dado la vida, Él que está allá, es digno de adoración. Él es digno de adoración. A donde tú vayas a lanzar, estás alabando porque Él es digno de adoración. A donde tú vayas a caminar, le estás adorando porque Él es digno de adoración y merece tu adoración. Porque Él es el todo, Él es el soberano. Solo a Él podemos darle gloria, honor y honra. Porque Él nos enseña la palabra. Porque Él me enseñó la palabra. Porque lo primero que Él te da es su amor gigante. Y con ese amor gigante tú te quebrantas, tú te sientes que eres pecador, obviamente sí lo somos. Pero hay algo muy importante y es que tú ves la soberanía de Dios y la misericordia de Dios y por lo tanto Él es digno de adoración. Y quiero leerte la palabra sencilla, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 dice, quiero leerte desde el 10. Los 24 ancianos se postraban ante Él, ante el que estaba sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos, de los siglos, y ponían sus coronas delante del trono diciendo, eres digno, Señor nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo, por tu voluntad fue creado y existió. Y por eso Él es digno de adoración. Y por eso Él merece tu vestidura. Nosotros no merecemos nada. Él lo merece. Y por eso nosotros nos vestimos, porque Él lo merece. Porque hay que darle gloria, honor, hay que darle una excelencia total a Él. Y eso yo lo fui entendiendo en el camino. Todo lo que yo te estoy hablando hoy son experiencias personales, es una experiencia de vida. Y he sacado esto hace mucho tiempo para decírtelo hoy. Pues por eso es que, digamos que la vivencia no es en vano, ¿no? La vivencia que uno tiene no es en vano. Se madura, se llora, se pasa a crisis, se vive desiertos, como ustedes, yo también, pero se madura. Y creo que hoy estamos en el tiempo para dar a conocer algo especial en Dios. 2. Entonces vuelvo a decirte, primero, adoramos a Dios porque Él es digno de adoración.
Sé que están aquí escribiendo en este chat. Veo algunas personas, otras no las alcanzo a ver, pero me acordé de una instrucción que es importante dártela, y es que si tienes preguntas, al final las vamos a ir dando a responder. En la medida de mis posibilidades las voy a resolver. Así que si tienes preguntas al final, no las hagas ahorita porque no las puedo ver. Al final vamos a dar un tiempito para que las escribas si las tienes. Bueno, un segundo elemento y un segundo punto importante sobre la adoración profética es que adoramos porque traemos la presencia de Dios. Entonces vuelvo a decirte, aquí me tocaba con mucha pedagogía, claro. Este pendón te muestra, quizás de pronto no tan profundo como lo que yo te estaba diciendo, pero este pendón te muestra que trae la adoración profética, porque tú eres Él, este eres tú. Este es el instrumento, ya sea el manto, ya sea el pandero, ya sea el aro, ya sea el estandarte, la bandera, no importa. Este es el instrumento. Y cuando tú elevas una herramienta, cuando tú elevas un signo del Espíritu que Dios te lo ha regalado, hay algunos que ya son generales, pero hay otros que Dios te lo ha regalado a tu ministerio. Entonces, cuando tú coges el instrumento que Dios te ha dado, entonces traes la presencia de Dios. ¿Sí? Desatas la presencia de Dios. No porque el instrumento sea importante y no porque el instrumento sea poderoso. Tú lo sabes que no es así. Es porque a Dios le encanta que tú le adores. A Él le encanta que tú te muevas para Él. A Él le encanta que se muevan los vientos de gloria y se desaten los vientos de gloria. Y entonces Él no se hace esperar. Y como no se hace esperar, entonces viene a traer su presencia. Y baja la presencia de Dios porque tú la has llamado. Porque a través del movimiento tú la has llamado. Y cuando tú la llamas, entonces Él cae y te enamora y te seduce y te hace vibrar, quebrantar, llorar, reír. Por eso es sorprendente ver ministerios que no se gozan en el Señor. Es sorprendente ver ministerios que no están apasionados, porque esto es algo más profundo que estar en una tarima, que estar en un altar, que estar en un lugar. En este tiempo de confinamiento es donde más debes entrar y desatar la presencia de Dios y la presencia de su adoración. Y quiero decirte que traer la presencia de Dios implica el gozo del Espíritu, pero también implica escuchar su voz. Más adelante te hablo de eso. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Juan 4:24? Porque es ahora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre de un modo verdadero, en espíritu y en verdad. Y es el momento en que tú y yo, todas las personas que están conectadas, se conecten conmigo en esa palabra y entiendas que llegó la hora en que Mónica debe estar en la presencia de Dios, de que Carla debe estar en la presencia de Dios, porque es la hora de ella, es la hora tuya, es mi hora, es la hora de Angie, de Miguel, de todos los que nos están escuchando, de Sembradores de la Palabra, de los hermanos de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Panamá. Es la hora. Ya no puedes estar en los altares y ya no puedes estar haciendo una procesión sin sentir,
sin experimentar la presencia de Dios, porque ahí no va a pasar nada, ahí no va a pasar estas ondas que suben como incienso agradable a Dios y baja para desatar su presencia. No pasa nada. Es algo bonito y tú lo sabes. Es que yo creo que esto no es algo nuevo para ti. Su presencia, ¿qué hace? Su presencia desata. Mira lo que hace su presencia. Restaura familias, sana y libera a los cautivos. Por eso hablar de adoración profética tenemos que empezar para luego mirar lo que pasa en la danza profética. Restaura, cambia. A mí me cambió completamente. Y su presencia la debemos dar a conocer. Ese es mi deber hoy. Ese es mi deber en esta noche. Dar a conocer la presencia de Dios. Mostrar la presencia de Dios. ¿Cómo? Ya Él se encargará de cómo te la muestra. Pero ese es mi deber en esta noche. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Y qué pasó cuando Moisés iba con el pueblo de Israel? La presencia de Dios iba delante de él. El Shekinah de Dios iba. La gloria de Dios iba. Y estaba ahí la gloria de Dios. Pero había dos elementos muy importantes. Y es que la nube los cubría de día. O sea, su presencia iba. Y estaba. Y permanecía de día. Y como columnas de fuego. Los alumbraba de noche. Pero también los protegía de todos los animales depredadores. De toda la oscuridad que había. Los alumbraba y los protegía. Y la presencia de Dios se desataba sobre ese lugar. Solo que el pueblo de Dios no lo entendió. El pueblo de Israel no lo comprendió. Solo que nosotros tampoco lo hemos entendido. Nosotros tampoco lo hemos comprendido. Y algo muy importante que le dijo él al Señor, y es que si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y quiero que lo leas ahí, en Éxodo 33, 15. Éxodo 33, 15. Si tu presencia, vuelvo a repetírtelo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y yo se lo digo hoy al Señor. Si tu presencia no nos acompaña, no. Yo prefiero quedarme aquí. Yo prefiero quedarme aquí. Ver en este pendón tu presencia. Ver cómo nuestros jóvenes se mueven ante la presencia de Dios. Ver cómo todas las naciones se mueven en esta pandemia delante del Señor. Esto ha sido un tiempo de gloria para nuestra Iglesia Católica. Ha sido un tiempo de adoración para nuestra Iglesia Católica y un tiempo de palabra para nuestra Iglesia. Vuelvo a retomar para las personas que están llegando. Primero, adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de adoración. Segundo, adoramos para traer su presencia. Desde ya, la presencia de Dios está. Con solo la palabra y con solo expresar la palabra de Dios, ya hemos traído la presencia de Dios. Adoramos a Dios. Tercero, anótalo, apúntalo. No sé si lo estás haciendo, pero es bueno que lo hagas. Tercero, adoramos a Dios para traer su gobierno. Esto es algo impresionante, mis hermanos, porque cuando yo empecé a entender que nosotros cuando adorábamos, y no solamente danzar, sino para mí es muy importante la música, ser uno solo. Música y danza, te digo, deben ser uno solo.
no tú aparte y la música aparte. Porque todos, al unirse, traemos la presencia de Dios. ¿Sí? Todos cuando se unen. Entonces la voz de Dios empieza sobre el ministro de alabanza, pero también puede estar en el ministro de danza. Y entonces el ministro de danza debe tener también la autoridad para decirle al ministro de alabanza, mira, Dios me está mostrando esto, hay que ir por aquí. Pero esto es un aprendizaje muy largo para estos muchachos músicos, porque solo quieren moverse en ellos. Pero cuando somos dóciles y nos abrimos y entendemos que este hombre que danza tiene autoridad también de Dios, entonces el gobierno viene sobre él. Y es cuando se desata no solamente el gobierno de Dios sobre él, sino también todas las manifestaciones espirituales. Entonces, adoramos a Dios para traer su gobierno. ¿Y esto qué significa? Significa que Él es el Rey soberano. Él es el dueño absoluto de toda la alabanza. Él es el dueño absoluto de toda la adoración. Él es el dueño absoluto de la música, de los cantos, de la danza. Él es el dueño absoluto del conjunto que trae la adoración. ¿Qué hizo David? David trajo todas las herramientas y todos los hombres que tocaban instrumentos y trompetas para traer la presencia de Dios, pero también lo hacía para traer su gobierno, porque es necesario entender que el gobierno de Dios es importante, porque trae el gozo del Espíritu, porque trae la justicia, porque trae el poder de Dios, porque trae la presencia de Dios, y porque tú y yo somos apartados, y cuando entendemos que ese gobierno de Dios está presente, entonces entendemos las señales que Dios quiere en un tiempo prudencial como este. Como este. Entonces unos andan angustiados y preocupados y qué va a pasar mañana y mejor dicho, me voy a enloquecer y bueno, hay tantos psicólogos clínicos en este tiempo por crisis de depresión, de ansiedad, de angustia, de colapsos nerviosos, etc. Pero si entendemos nosotros el mover de Dios en esta adoración, entonces tú eres un guerrero valiente y empiezas a batallar. Y empiezas a moverte realmente y a colocarte la armadura real. Y aunque no tengas la vestidura en tu casa, tu armadura está lista y preparada para que seas un guerrero y salgas a desatar el gobierno de Dios en tu nación, en tu comunidad, en tu familia, en tu vida. ¿Te das cuenta por qué es importante hablar de la adoración profética antes de? David estableció músicos y cantores. Y por turnos, ministraban por turnos. ¿Y qué significa? Que él entregaba. Es como entregar el manto, es como entregar la gracia, es como entregar la unción. Es como entregar la administración, porque estoy confiando en el hermano. No solamente tú eres el líder y punto, y ya. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a movernos. Tenemos que aprender a entender que la unción también la tienen otros. Que la gracia también la tienen otros. Y tenemos que empezar a entender eso. Pero también a discernir, ¿no? Porque todo está dentro del discernimiento. Cuarto, espero que sea de bendición lo que estemos hablando en esta noche. Cuarto, aquí es donde quiero detenerme también, y es que la adoración profética trae la voz de Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo, en el 89, Bogotá, pues obviamente no tenía danza, no había nada. No había nada.
Y te quiero decir que en la intimidad empecé a experimentar la voz de Dios. Y empecé a experimentar no solamente la voz de Dios, sino qué es lo que Dios quería. No solamente para mí, sino por qué quería regalar esto. Y yo no sabía que era un don. Primero, partiendo de eso, yo no sabía que era un don. Yo sabía que había el don de lenguas, el don de palabra profética, el don de visión, de interpretación de lenguas, de liberación, porque, vuelvo a decirte, la historia de mi casa se hablaba de eso como muy naturalmente. Entonces era un lenguaje para mí normal, pero nada aquí. Cuando yo empecé a entender todo esto, entonces vino la voz de Dios sobre mi vida. Y Él me decía, tienes que empezar a levantar tus manos. Y tienes que empezar a levantar tus pies, porque yo te necesito. Y yo decía, pero no sé para qué me necesitas. No entiendo y no entendía nada. Y venía a mi mente sin yo saberlo. No tenía ni idea que los mantos existían, que el pandero podría ser un instrumento para la batalla espiritual y para la danza. No tenía ni idea que las banderas podían ser una herramienta fuerte, muy fuerte para nosotros. Y empieza el Señor a hablarme y a traer su revelación sobre mi vida. Y empieza a mostrarme mantos. Y yo decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa un manto? Hace 30 años no habían mantos, no habían banderas, no habían estandartes, no había nada. Por lo menos en Bogotá no había nada. Y yo tenía una carga muy fuerte porque no sabía cómo solucionar mi problema espiritual. Yo decía, me estoy enloqueciendo, no sé cómo solucionar esto. Entonces, en comunidad, obviamente, lo hablé a los líderes de la comunidad y les dije, me está pasando esto y yo necesito discernimiento. Ellos entraron en el discernimiento de Dios y yo les empecé a decir, el Señor habla sobre mi vida, sobre esto. El Señor me muestra un manto y Él me dice que lo levante y yo lo hacía. Yo levantaba el manto, pero de manera especial, como que lo veía proféticamente. Perdón un segundo. Lo veía proféticamente. Entonces yo levantaba las manos como si tuviera un manto. Yo levantaba las manos como si tuviera una bandera. Y todo fue en fe. Hasta que el Señor realmente dio su palabra a través de los líderes de la comunidad. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? En un momento de oración tuvimos que hacer ayuno por esto, porque era algo que era inexplicable. Yo me tenía que mover y yo veía los movimientos en revelación de Dios y yo sabía qué era lo que significaba, pero ellos no. Entonces ellos me decían, cálmate, no tienes que moverte así, no. Bueno, como todo lo que viene de Dios se cuestiona y se rechaza en algún momento, pero cuando viene de Dios, también Dios respalda y Dios da su aliento y su fuerza para que nos podamos mover. Y eran tiempos muy difíciles también. Entonces, cuando yo veo la gloria de Dios en ese tiempo, entonces veo ese sí y esa bendición a través de los líderes. Entonces veo y escucho la voz de Dios a través de ellos cuando me dicen, esto viene de Dios, vamos a orar. Y veo la gloria de Dios manifestada cuando ya ellos me dicen que sí, pues yo me muevo con toda. Y con toda es con toda. Y entonces empiezo a expresar mantos sin saber que existían, sin saber nada, pero yo tenía la revelación de Dios. Por eso te hablo de una experiencia personal. Entonces Él me mostró lo que significaba estos 3 instrumentos. Uno en especial que fue el pandero. Cuando yo empecé a alabar a Dios, yo cogía el pandero simplemente y lo tocaba. Pero no sabía los movimientos del pandero, no sabía cada movimiento, cada toque, lo que había que hacer, qué era lo que pasaba. No, hasta que logré comprenderlo espiritualmente. Entonces yo quiero decirte a ti que Dios te habla, que Dios sí habla, que Dios te puede regalar nuevas vestiduras, que Dios te puede regalar un nuevo instrumento y profético en este tiempo.
que simplemente que te dones en el corazón y simplemente que te abras para escuchar, para discernir y mostrar y dibujar como lo hacemos nosotros en este tiempo. Así que Dios quiere hablarte. Ezequiel 43:2. Y mira ya el tiempo cómo va, van a ser las 9. Ezequiel 43. Quiero leértelo. 43, versículo 2. Dice, vi la gloria de Dios. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. Y vino una visión. Entonces, cuando adoramos proféticamente, la voz de Dios la traemos. Créanme que es así, mis hermanos. La voz de Dios y la gloria de Dios desciende. Y la gloria de Dios se ve. Porque a través de los instrumentos es como comunicar algo. O por lo menos nosotros como sembradores de la palabra. Para nosotros es muy importante Miguel, que es el líder. Pero sabemos que para él es importante el ministro de danza. Y el ministro de alabanza. Y entonces hay una comunicación de tal manera que trae la voz de Dios y vemos la gloria de Dios desatándose en todo el lugar, en un mover profético. Y es cuando ahí se desata la danza profética. Porque todo es un conjunto. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio. Es la sensibilidad que debemos tener al Espíritu. Es la activación a los dones espirituales. Yo activo los dones espirituales sobre tu vida en el nombre de Jesús. Es necesario activar. Y cuando yo hago esto, no es porque tenga poder, sino que es activar. Es necesario que te muevas en una nueva dimensión. Camina una milla más, porque es necesario que tú entiendas que todo lo que Dios te ha dado, hay que cuidarlo, respetarlo, porque es una dimensión distinta. Y que cuando tú danzas, el Señor muestra una revelación sobre tu vida. El Señor muestra cómo se mueve sobre los cielos. El Señor muestra el mover de Dios sobre tu nación. Esto no me lo inventé. Y no es algo inventado. Es algo escrito en la palabra. Pero también son 30 años de vivir esa dimensión espiritual. Que las personas no la quieren asumir es otra cosa. Que las personas no la quieran vivir es otra cosa. Que las personas quieran estar en la comodidad de solamente la vestidura ya, eso es otra cosa. Que las personas quieran pelear por los colores. Quieran pelear por trivialidades. Eso es otra cosa distinta. Yo no me meto ahí. Porque yo peleo es por el Dios de la vida. Yo peleo por las batallas, para ganarlas. Porque hay que pelear, es para vencer las batallas. Hay que pelear para vencer a través de la adoración. Lo que el enemigo ha querido hacer por muchos años. Y es oprimir el corazón de los que están ahorita afuera, pero también los que están adentro como tú y yo. Y ahí es cuando funciona entonces el ejército de adoradores. Porque Él viene a activar y Él viene a moverse y Él viene a traer sus manifestaciones gloriosas. Y es con esto termino, el último punto. Y como dijo David, no te va a alcanzar el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Porque quiero terminar con este sexto punto. Solo por hoy. Porque vamos a seguir dentro de 8 días. Porque este sexto punto nos abre
absolutamente hablar sobre la danza profética. Adoramos proféticamente para desatar, escuchen bien, para desatar el mover espiritual y los dones espirituales. Yo estoy muy sorprendida, nuevamente, después de 30 años, vivo muy sorprendida que las personas olvidaron que los dones existen. Olvidaron que las batallas se ganan en la presencia de Dios. Olvidamos que el mover profético existe. Y ese mover profético está en los aires, en el cielo, en la tierra. Cuando un ministro se levanta gigante en el Señor, ya desatamos la gloria de Dios y se desata el mover profético. Si ese ministro cree, por supuesto. Pero yo me sorprendo cada día y cada año que pasa que muchas personas no creen o no lo quieren tener y les da miedo recibir ese mover profético. Como que piensan que eso es algo apocalíptico o algo así. No. Eso no es así. Porque Dios necesita hombres y mujeres que se levanten proféticamente. Y yo no te estoy hablando de la palabra de profecía. Te estoy hablando de lo que Dios te muestra en el mañana. Lo que Dios te muestra, cómo Dios quiere moverse sobre tu vida. Cómo Dios quiere que dances, cómo Dios quiere que te muevas, cómo Dios quiere andar sobre tu vida. Eso es. Es decir, es un nivel, es otro nivel. Si tú estás aquí, perdón, no sé si me ven, pues tienes que estar aquí, como este sonido del shofar. Y si yo abro más el pendón, porque me tocó cerrarlo, es más alto. Y eso es un pendón. Imagínate